Gracias a la Fundación CRIS por todo lo que está haciendo por la investigación contra el cáncer. La charla yo la he dividido, la charla sobre cáncer de mama, la he dividido acerca del cáncer de mama en la mayor parte, pero sí quisiera introducir algunos conceptos básicos de cómo se forman los tumores. En condiciones normales, dentro de nuestro organismo existe un balance entre células que se están duplicando, que son importantes para regenerar tejidos, por ejemplo la piel. Vamos a ver un ejemplo. La piel es un tejido que se está descamando continuamente y necesitamos una regeneración continua de la piel. Y cuando hay demasiadas células, o cuando hay algún daño celular o alguna alteración, el organismo, de manera bastante sabia, elimina las células que no están bien, por un proceso de muerte celular programada que se está estudiando mucho. Si hay alteraciones en alguno de estos procesos, o bien que haya una duplicación celular excesiva, o bien que los procesos de muerte celular programada fallen, eso provoca que haya más células de la cuenta. Y esto, esta acumulación de células da lugar a lo que son los tumores. Todos los tumores tienen alteraciones genéticas en sus células que son distintas a las células normales. Y normalmente estas alteraciones, aunque hay de diferentes tipos, se ocasionan por mutaciones en el ADN que está en el núcleo, como digo yo, en la computadora, ¿no? La que piensa y que da señales a proteínas que son, digamos, los obreros ejecutores de la actividad celular. El problema principal del cáncer es el momento en que la célula tumoral entra en alguno de los vasos del organismo, sean vasos linfáticos, sean arterias, sean el sistema venoso, y a partir de ahí empieza, digamos, toma una autopista o toma una serie de autopistas que llevan a la célula tumoral hacia otros tejidos. Y es por eso por lo que el cáncer es peligroso. Pero un cáncer de mama, si no saliera de la mama, no tendríamos mayores problemas. O un cáncer de pulmón, si no saliera del pulmón o de hígado, si no acabara con toda la función hepática. El problema está cuando el cáncer alcanza desde su sitio primario, un cáncer de mama, un cáncer o un melanoma o un cáncer de riñón, cuando invade un vaso sanguíneo y a partir de ahí empieza a diseminarse por otras zonas del organismo. Este es el peligro del cáncer. Desde el punto de vista de los investigadores, aparte de estos conceptos, nos gusta hablar de dos tipos de genes que están implicados en cáncer. Lo que llamamos oncogenes o protooncogenes, genes de tumor, o genes supresores tumorales. Vamos a pensar que esto es como un coche. El oncogen es el acelerador y el gen supresor de tumor es el freno. Tanto si pisamos mucho como si no llevamos frenos, porque perdemos los frenos, podemos estrellarnos. Entonces, los protooncogenes, ¿qué son? Los protooncogenes o los oncogenes son proteínas celulares que en su estado normal, y por eso se llaman protooncogenes, funcionan señalizando mensajes, dando señales a las células de que se dividan. Las células sanguíneas tienen que dividirse, por supuesto, ¿no? No podemos estar siempre con las mismas que nacemos. Necesitamos que se dividan para reponer pues las que se van muriendo, las que se van perdiendo por una hemorragia, por lo que sea. Pero en ocasiones esos protooncogenes, debido a mutaciones o alteraciones un poco más complejas, de las cuales no vamos a hablar, pues pasan a ser oncogenes. El oncogen es, digamos, el acelerador puesto sin freno, que hacen que la célula prolifere, le mande señales de proliferación a la célula tumoral y que no se pare. Y frente a ellos también pues tenemos sistemas de freno, que son los genes de supresores de tumores, que pongo aquí, que actúan como un pedal de freno. Claro, no solo si tenemos alterado el sistema de aceleración, si nosotros perdemos los frenos, pues ya nos podemos imaginar. Yo no los perdí nunca en el coche, ni lo quiero pensar. Lo que haríamos, pero claro, seguiría el coche andando. Entonces, hay algunos tumores que también
se caracterizan por las pérdidas de lo que llamamos genes freno, genes supresores de tumores. Bueno, y ahora vamos a entrar ya en el cáncer de mama, habiéndoos dado estas nociones que yo creo que van a ser importantes para que después entendamos algunos tipos de tratamientos contra el cáncer de mama. La mama normal se caracteriza, como veis aquí, por la presencia, bueno, externamente del tejido mamario, que en la parte más periférica, superficial, es piel y grasa, unos conductos y el tejido glandular, que es el que produce la leche, en el caso de las mujeres, en la época de la lactancia. Un tumor en la mama, cuando está localizado, y esto lo comentaremos, si se extirpa se cura, pero muchas veces los tumores mamarios se van de la mama y es el momento en el que empiezan a ser peligrosos, insisto en este concepto, cuando se empieza a diseminar la célula tumoral hacia la sangre. Y la diseminación normalmente ocurre porque la célula tumoral migra, se mueve y empieza a invadir ganglios, que yo os pongo aquí, ganglios linfáticos, que pueden estar en esta zona medial, en esta zona periesternal, o pues en zonas de la axila. Esto quizás, si conocéis a alguna persona que haya tenido cáncer de mama, pues sabréis que no solamente a veces se hace una extirpación del tumor en su sitio original, sino que además se inyectan contrastes o se inyectan sustancias radiactivas para ver cuáles son los ganglios a los que pueda haber migrado una célula tumoral, y eso se llama el ganglio centinela, y siempre se analizan estos ganglios. ¿Qué factores de riesgo hay en cáncer de mama? Bueno, aquí lo pongo bien claro, tener un factor de riesgo no quiere decir que se vaya a desarrollar cáncer de mama, porque el primer factor de riesgo es ser mujer, y vamos, eso no quiere decir que todas las mujeres vayamos a tener cáncer de mama, pero evidentemente la frecuencia es mucho mayor que en el hombre, aunque en el hombre también existe cáncer de mama. En menor proporción, lo conocemos menos, y en general el cáncer de mama cuando se da en el hombre tiene el problema de que el hombre ignora que le puede dar un cáncer de mama. Dice, no, esto es una cosa de la mujer, ¿cómo me va a dar a mí? Tengo un bulto aquí, no, esto será otra cosa. Claro, cuando van, a lo mejor ya está extendido, ¿no?, el cáncer de mama en el varón. Entonces, el primer factor de riesgo es ser mujer. El segundo factor es la edad, sobre todo después de los 55 años hay que ir al médico y tener digamos unas medidas preventivas determinadas. Hay que autoexplorarse, aunque últimamente se está cuestionando la validez de la autoexploración, pero bueno, yo creo que nunca no está de más. Historia personal de cáncer de mama. Una mujer que haya tenido un cáncer de mama en un pecho tiene mayor probabilidad de tener cáncer de mama en el otro pecho. Historia familiar de cáncer de mama, lo que decíamos antes, de que genéticamente, si tu mamá o tu abuela ha tenido un tumor en la mama, pues no está de más estar con cuidado. No quiere decir que lo vayamos a tener, pero tener la precaución de mirarnos. Radiación torácica de joven, vamos a decir que las radiaciones dañan el ADN. Yo cuando alguna vez me ha tocado llevar a mi hijo a urgencias, como supongo que os habrá tocado a todos en esta sala, y cuando a veces ligeramente los médicos de urgencias, porque también somos ligeros a veces, vamos a hacer una placa y das un momento, con esta placa ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el tratamiento? Pues entonces no se hace la placa. Las placas solemos pedirlas pues porque si no también te pueden denunciar, ¿no? Tienes que hacer todo lo posible para satisfacer los requerimientos de la salud del paciente, pero yo intento impedir pues que me irradien a mis chavales, porque al fin y al cabo las irradiaciones son, digamos que no son perjudiciales en exceso, si no se hacen en exceso. Sobrepeso u obesidad. El tejido graso es una fuente importante de hormonas que participan en la génesis y en la progresión de algunos tipos de tumores. Por tanto, el ejercicio físico es importante también para disminuir el sobrepeso, y también en algunos casos se ha
comentado que disminuye el ejercicio físico la frecuencia de recidivas, aparte de que aumenta, digamos, la autoestima, ¿no?, de las pacientes que han sufrido cáncer de mama. Inicio de periodos antes de los 12 años, menopausia tardía, después de los 55, tener tarde hijos, esto está siendo cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, con hormonas, con esteroides, y pues beber más de la cuenta, alcohol. Limitarnos, como dice aquí, a un vasito al día si somos capaces. Síntomas del cáncer de mama. La mayoría de los cambios en la mama no son cáncer, esto es importante que lo sepamos, pero hay que ir al médico si se encuentran. Simplemente ir, no ponerse histérico o histérica, ir al médico. Un bulto en el pecho, que no había antes, sangrado por el pezón, cambio del tamaño o forma del pecho, un pezón que se va hacia adentro, eso puede ser porque el tumor está tirando hacia adentro, descamación en la piel, rojez en la piel o piel de naranja, piel con un poco punteada, piel no tan fina. Estos son síntomas del cáncer de mama. ¿Qué ocurre si encontramos un bulto en la mama? Bueno, pues en primer lugar, como os decía, tranquilidad, el 80% son quistes que no tienen importancia, cambios menstruales. Hay que ir al médico y si se encuentra obviamente un tumor hay que eliminarlo, pero aquí debemos de decidir cómo diagnosticar un tumor de mama. El diagnóstico principal es la biopsia, pero antes de la biopsia pues uno puede encontrarse por autoexploración, porque veamos esos cambios en la mama o porque palpemos un bulto, podemos hacernos un examen de mama o ir al médico que nos lo haga, hacer mamografías, que después de una cierta edad no está de más que todas las mujeres la hagan. Después de los 40 años deberíamos, cada 2 años aproximadamente, de hacernos algún tipo de análisis. Se puede analizar también la mama con ultrasonidos, con resonancia magnética, pero la manera adecuada de diagnosticar un cáncer de mama es la biopsia. Cuando se encuentra un bulto, la única manera de diagnosticar correctamente el que es cáncer de mama y qué tipo de cáncer de mama es tomando una muestra que normalmente se hace por punción, aunque a veces si no se puede acceder fácilmente con una aguja, pues bueno, hay que hacer una pequeña incisión y llegar hasta el sitio donde se encuentra el tumor. Tras el diagnóstico debemos de saber si ese tumor se ha extendido. Y para ello existen diferentes pruebas que se realizan en los hospitales, como son radiografías, como son tomografías, etcétera, etcétera, porque dependiendo del tipo de extensión, el médico juzga cómo se va a tratar ese cáncer de mama. ¿Qué tratamientos tenemos contra el cáncer de mama? Bueno, pues hay 3 armas principales contra el cáncer de mama. La primera es la cirugía. La cirugía se basa en la extirpación, que puede ser total, en el caso de la mastectomía radical, o puede ser parcial, que suele acompañarse, como veis aquí, de también una extirpación de ganglios axilares que se analizan y que se deben de analizar para ver si la enfermedad se ha extendido hacia el sistema linfático. La pérdida de una mama por mastectomía, sabéis que se puede, en cierto modo, paliar, vamos a llamarlo así, mediante implantes propios, tomando tejido de otras zonas, implantándolo en la mama, mediante implantes artificiales, o quien no quiere sufrir una operación de este tipo, que se puede hacer a las pocas semanas, incluso a los pocos meses, después o durante la propia operación. Quien no quiere hacer esto, pues bueno, pues con algún tipo de relleno, pues puede remedar un poco la anatomía de la mama, ¿no? Con cirugía llegamos a extirparla en su sitio, y cuando estirpamos el tumor en su sitio, el cáncer se cura. Por eso es importante, es muy importante, identificarlo a tiempo. No esperar, si tenemos un bulto, vamos al médico, porque si lo quitamos en su
in situ, en el sitio, el cáncer se cura. El problema empieza cuando el cáncer se extiende, porque claro, el cirujano puede quitarnos un tumor que está en esta zona, pero claro, si lo tenemos en el hígado o en el sistema nervioso central o ya extendido a pulmones, pues ahí el cirujano ya no puede hacer nada, ya no puede intervenir. En esta circunstancia tenemos dos opciones, que son la radioterapia o el uso de fármacos. La radioterapia utiliza radiación de alta energía para eliminar las células tumorales. Decíamos antes que la radiación causa mutaciones en las células y que eso puede crear un cáncer, pero también las mata. Si se da radiación de alta energía, se daña tanto su ADN que la célula entra en un proceso que se llama de muerte celular programada o apoptosis. Y esto es lo que consigue o lo que se intenta conseguir la radioterapia. Lo que pasa es que la radioterapia se ha de dar a una de alta energía, pero aunque intente localizarse en una zona determinada, pues a veces no podemos llegar a todos los sitios y además pues hay una serie de efectos secundarios como son la sensación de quemazón, como quemarse al sol, hinchazón o fatiga. Es cierto que es una arma terapéutica importante que suele acompañar, no es exclusiva normalmente como tratamiento, suele acompañar a otras terapias como son la propia operación o la famosa quimioterapia que se da cuando la enfermedad está extendida. Y vamos ahora ya a hablar en la última parte de la charla de los fármacos que tenemos para luchar contra el cáncer de mama cuando el cáncer de mama está extendido, cuando ya no podemos llegar con la cirugía o cuando la radioterapia tampoco puede ofrecer una cura completa, ¿no?, de la enfermedad. Gracias a los estudios de laboratorio, clínicamente definimos 3 tipos de tumores de mama. No todos los tumores de mama son iguales. Yo diría que no 2 pacientes son iguales. Esto ya lo sabemos. Distinguimos aquellos tumores con receptores hormonales, aquellos que se llaman HER2, HER2 positivos, y aquellos que llamamos triple negativos. Y los llamamos triple negativos porque no tienen ni esto ni 2 receptores hormonales. Entonces son negativos para receptores de estrógenos, negativos para receptores de progesterona y además son negativos para HER2 y por eso se llaman triple negativos. Son ahora mismo uno de los tumores que conocemos menos, pero sobre los que más estamos trabajando. Vamos a ver el que es debido a receptores hormonales, o por lo menos se cree que los receptores hormonales juegan un papel importante. El receptor o los receptores hormonales que juegan un papel importante en cáncer de mama son 2, los receptores de estrógenos y los receptores de progesterona. Aquí os represento dentro del núcleo de una célula, que es donde normalmente residen estos receptores, el receptor de estrógenos. Esto es una estructura cristalina de 2 receptores de estrógenos que están uno pegado al otro. Y aquí está la molécula, el receptor es una proteína grande, y esta es la molécula de la hormona, del estrógeno en este caso. Bueno, los receptores de estrógenos se encuentran presentes en el 70% de los tumores de pacientes con cáncer de mama. Y afortunadamente responden muy bien a un producto que se parece mucho al estrógeno, pero que no es un estrógeno, que lo desplaza de ahí, que engaña al receptor y no lo deja funcionar. Porque el receptor, cuando funciona, lo que hace cuando ve el estrógeno, el receptor de estrógenos dentro de la célula actúa como un oncogen que le dice a la célula: divídete, aunque no sea necesario, tú divídete, y divídete, y divídete, ¿no? Y esto acaba pues creando tumores grandes, tumores que metastatizan en ocasiones. Bueno, pues los estrógenos son necesarios para que estos receptores manden esta señal. ¿Cuál es el propósito de la terapia antihormonal? Que además es una terapia oral relativamente sencilla, inocua,
para ser administrada, bueno, pues la terapia antihormonal está diseñada a impedir que funcionen los estrógenos. Y esto se hace mediante unas moléculas que os pongo aquí de fondo como naranja amarillo, que son muy parecidas a los estrógenos, pero que pegándose a los receptores de estrógenos no dejan que les llegue la señal del estrógeno, que es la que manda que la célula se divide. Entonces, de alguna manera, engañamos a la célula tumoral. Son terapias muy eficaces, son la terapia de elección ahora mismo en las pacientes con cáncer de mama que llamamos con receptores hormonales. El segundo tipo de tumores son los tumores HER2 positivos. Los tumores HER2 positivos son, así como los otros representan un 70% del total de tumores de mama, los tumores HER2 positivos son menos frecuentes, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque el tumor HER2 positivo es más agresivo. Estos tumores HER2 positivos se caracterizan porque las células de mama, esto es una tinción que se hace de dos tumores de dos pacientes diferentes. Este de abajo que veis más marrón es HER2 positivo y este es HER2 negativo. En este caso, la tinción marrón corresponde a una proteína que está en la superficie de la célula y que nosotros podemos teñir de marrón con una técnica de laboratorio que se llama inmunistoquímica y que identifica estas proteínas que están aquí en la membrana y que llamamos receptores HER2, que veis que cuando no hay la tinción marrón, pues bueno, tenemos muy pocos, cada célula del epitelio mamario tiene aproximadamente 20.000, en condiciones normales muy pocos, aquí lo represento como 1, 20.000. Sin embargo, las células tumorales HER2 positivas pueden llegar a tener 2 millones de estas moléculas por cada célula. Eso es una barbaridad. Y cuando hay 2 millones, lo que hacen estos receptores, que son también moléculas que participan en controlar la proliferación de la célula, estos receptores lo que hacen es mandar unas señales, que no sé si veis por aquí esta especie de rayos y flechitas que mandan continuamente señales a la célula, igual que hacían los receptores de estrógenos. Pero esto ya no necesita ni los estrógenos. Eso ya cuando hay muchos, ya empiezan a mandar señales que le dicen a la célula divídete, y divídete, y divídete, y divídete. Los investigadores, cuando encontraron esta alteración, antes todas las pacientes tenían un pronóstico nefasto, las que eran HER2 positivas, pero cuando se supo que era debido a esta proteína, lo que se intentó empezar a diseñar fueron tratamientos encaminados a parar estas señales. Finalmente, el tercer tipo de cáncer de mama, que se llama triple negativo, representa solo un 15% de los tumores de mama y es tremendamente agresivo. La mayoría de las pacientes con cáncer de mama triple negativo ya llegan con metástasis o recidivan al poco tiempo. Esto es un problema porque aquí tenemos una asignatura pendiente, porque sabemos muy poco, todo es negativo, hasta sabemos poco de qué moléculas están funcionando en ese tumor. En los receptores hormonales sabemos que los receptores de estrógenos y progesterona, en HER2 positivo sabemos que es una molécula de membrana, pero aquí no tenemos muchas pistas. Lo que sí sabemos últimamente por estudios de laboratorio y por análisis genéticos es que en este tipo de tumores, no en todas las pacientes, pero en un porcentaje elevado, hay problemas de reparación de su DNA. Y se están intentando ahora diseñar estrategias que hagan que nos aprovechemos de esta deficiencia en la reparación del ADN. Al reparar mal el ADN probablemente se creen más mutaciones que podrían matar a la célula, pero que en este caso la hacen todo lo contrario, la hacen que sobreviva mejor, que se duplique mejor. Bueno, pues lo que estamos ahora intentando es utilizar esa deficiencia en la reparación de DNA para que en vez de irse por el camino de la supervivencia, las células se vayan por el camino de la muerte celular. Pero bueno, estos son estudios clínicos que están en curso
Como os pongo aquí, referente también al factor hereditario en cáncer de mama y ya mencionándolo directamente relacionado con el cáncer de mama triple negativo, el 80-90% de los tumores de mama aparecen sin historia familiar. No hay ninguna historia familiar. Solo un 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen historia familiar de cáncer de mama y tienen alguna mutación en alguno de estos genes, BRCA1 o BRCA2, que aumentan la frecuencia de cáncer de mama y también de ovario a lo largo de la vida de mujeres portadoras de estas mutaciones. Y finalmente, la última parte, estoy ya acabando, quería hablaros de lo que ha mencionado Joaquín. Yo creo que desde CRIS y desde muchos laboratorios ahora mismo en el mundo estamos absolutamente, voy a decir obsesionados, pero empeñados, quizás es la mejor palabra, en que lo que se hace en los laboratorios llegue rápido al paciente, de que no exista desconexión. Y esto, digamos, esta visión de que llevemos rápido a la cama del paciente lo que se hace en el laboratorio es lo que se llama investigación translacional. ¿Cómo hacemos investigación? Bueno, pues lo que os pongo aquí, los investigadores trabajan diariamente para luchar contra el cáncer, no solo contra el cáncer de mama, y sus fondos normalmente provienen o provenían, casi me atrevería a decir, ¿no?, de organizaciones, de subvenciones estatales y en países como Estados Unidos de pacientes que se organizan para suplementar estas ayudas, porque nunca es suficiente. El presupuesto del National Cancer Institute de Estados Unidos para este año, para 2012, es de 5.000 millones de dólares. Si tomamos un cambio de 1 a 1, que no es verdad, pero sí es verdad al final, porque allí los productos cuestan menos, porque todo cuesta menos, pues eso serían 5.000 millones de euros. En España, los programas de investigación contra el cáncer gubernamentales, dudo que lleguen a los 50 millones. Estamos 100 veces por debajo de ellos. Y como os pongo aquí, cerca de 2,5 millones de mujeres que han sobrevivido a la enfermedad realizan campañas de generación de fondos privados para apoyar a la investigación. Yo creo que es importante que sepamos que las subvenciones estatales no son suficientes. No intento hacer propaganda, estoy simplemente poniendo sobre la mesa una situación y algo que nos diferencia de los países realmente avanzados. Yo no conozco otra manera de vencer al cáncer y al cáncer de mama. Si no investigamos y no progresamos, seguiremos perdiendo pacientes. Las buenas noticias es que la supervivencia por cáncer de mama aumenta de año en año. Es poquito, es de medio punto a un punto, 0,5, 1%, pero hombre, si seguimos así, si seguimos investigando y seguimos trabajando, esa curva, aquí estamos en un cole, esa curva, pues si uno sigue y la extiende, pues llegará un momento en que se toque con el cero, ¿no?, la curva de mortalidad. Bueno, pues esperemos que eso sea, que lo veamos. Por lo menos estamos trabajando para eso y para eso vamos a necesitar el apoyo de todos. ¿Qué retos futuros tenemos los investigadores en cáncer de mama? Como queremos acabar con el cáncer de mama, tenemos que conocerlo mejor porque todavía nos quedan los cánceres de mama triple negativos. Todavía nos quedan las resistencias a fármacos como Herceptina y Lapatinib que tenemos que derrotar. Pero es que no nos quede ninguna duda que lo vamos a conseguir, Necesitamos desarrollar nuevos tratamientos más eficaces, menos tóxicos y más individualizados. Aquí la genética y las nuevas tecnologías van a jugar un papel muy importante. Y como os ponía, como os comentaba, necesitamos luchar contra la resistencia a fármacos. Dejadme solo que os diga algo de lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros, para intentar aumentar la eficacia de uno de estos fármacos, Herceptina, hemos analizado varias ideas y una de ellas ha sido combinarlo con otro fármaco que se llama Dasatinib, que no se usaba en el tratamiento del cáncer de mama hasta ahora. Ahora está todavía en ensayo clínico, pero ya está. Pero fijaros lo que hace. Yo no sé si lo veis bien, estos son 2 ratoncitos hembras en los cuales han crecido 2 tumores de mama, de los que son HER2 positivos, que nosotros los hacemos crecer en el laboratorio. No sé si se ve más o menos bien.
Y esto es lo que hace la combinación de Herceptina con dasatinib. Herceptina solo no es capaz de eliminarlos, os lo puedo decir, tampoco traje fotos, pero Herceptina más dasatinib encoge estos tumores, los hace desaparecer y no recidivan a lo largo de hasta un año, que los hemos ido analizando. Esto es algo de lo que nosotros estamos intentando hacer para luchar contra resistencias, para aumentar la eficacia de algunos tratamientos. Bueno, y finalmente, simplemente enseñaros nuestro centro de investigación está en Salamanca, nosotros no salimos mucho en la tele, por eso a lo mejor no nos conocéis, pero fuera de España, pues casi nos conocen más en algunos sitios que a Messi, lo cual ya es decir, en los sitios donde Messi no es famoso, pues hasta algunos nos conocen a nosotros. Y aquí al lado, aquí pegadito, tenemos el hospital. Quiero decir con ello que cruzando una acera nosotros hablamos mucho con los médicos, hay médicos que tienen laboratorio dentro del centro para que esa investigación translacional de la que hablábamos sea lo más eficaz posible. Y bueno, finalmente, pues agradeceros vuestra atención y estaré encantado de responder a preguntas si queréis hacer alguna. Muchas gracias.